Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta tribuna número 38. Son las 6 de la tarde y como siempre damos inicio a este espacio llamado la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Sergio Fajardo, quien tendrá un conversatorio abierto en relación a la situación actual del país. Como siempre, muy buenas tardes a Santiago Perdomo. Le doy la bienvenida y lo invito a que presente a nuestro invitado. Adelante, Santiago. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tribuna. Hoy tenemos al doctor Sergio Fajardo, quien nos acompaña. Es un honor tenerlo, doctor Sergio. Todos ustedes conocen de la trayectoria de Sergio, tanto en la parte académica como en la parte política. Es un honor tenerlo en esta tribuna le agradecemos mucho este tiempo que va a estar con nosotros. La tribuna suya, doctor Sergio. Pues muchas gracias, Santiago, Daniel, a todas ustedes. Aquí veo una cantidad de nombres bien grande. Me da mucho gusto compartir un rato aquí en este frío bogotano. Está tremendo. Y a mí me gusta el frío, pues, y no tengo problema, pero hace rato que yo no veía la ciudad tan fría con estos aguaceros tan tremendos. Hay una palabra, una expresión que solo la he oído aquí en Bogotá. No sé si ustedes la conocen, pero está haciendo helaje. Eso nunca la había, eso no se usa por mi tierra. Allá se dice qué frío tan, no digo la palabra. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y la conversación que vamos a tener. Yo quiero hacer una introducción, un contexto básico inicial para ubicar desde mi perspectiva en qué condición estamos, ponerle un poquito de antecedentes a lo que estamos viviendo hoy y después, con todo el gusto, pues conversar con ustedes, atender cualquier sugerencia, inquietud, pregunta, etcétera, para tener una buena charla en medio de este frío. Primero, yo digo algo muy sencillo que yo creo que podemos compartir rápidamente, y estamos viviendo una situación inédita en términos políticos, sociales, etcétera, pues eso es bastante obvio, y esta situación tiene un origen, y no me voy a remontar hasta la campaña presidencial del 2018, pero ahí hay unas raíces ya grandes en la que yo quiero describirla de la siguiente manera. En Colombia hay un malestar muy grande, es un malestar profundo en amplios sectores de la sociedad colombiana. Eh, Ese malestar se expresa con unas palabras que ya empiezan a ser parte del día a día en las discusiones, en las conversaciones en nuestro país, que tienen que ver con una conciencia acerca de las desigualdades que tenemos nosotros en Colombia, un malestar con una palabra que también es recurrente en Colombia, corrupción, y ese par de palabras acompañadas por una que tienen las características nuestras, esas dos son universales, pero aquí las tenemos, y otra que se llama polarización. Y yo por polarización entiendo no tener ideas distintas ni confrontarlas, sino buscar en el mundo de la política dividir el mundo entre amigo o enemigo. No hay más para hacer en el contexto de la sociedad. Y cuando se busca esa política de o que se es amigo o enemigo y no hay nada más para hacer en la vida, pues eso se convierte en una política de la guerra, porque el enemigo hay que destruirlo. Y en la guerra se aplica el todo vale, con tal de destruir con quien difiero. Entonces, las mentiras, las agresiones, el lenguaje violento, la rabia, el resentimiento, que son características naturales asociadas con una confrontación y una destrucción. Y esas tres palabras, desigualdades, corrupción y polarización, hacen parte hoy de esos sentimientos de Colombia que yo no tengo duda en afirmar que expresan un malestar, una insatisfacción, una indignación, rabia, resentimientos en muchos sectores de la sociedad colombiana. Lo digo pues desde la experiencia política de haber recorrido la forma como hemos hecho la política en general, yo en particular, caminar, recorrer muchas partes en la campaña presidencial del 2018, pues estuve en muchos lugares de Colombia, he tenido la oportunidad de estar, la campaña electoral del 2019
las elecciones para alcaldías, gobiernos, gobernaciones, consejos, asambleas, también era una expresión de todo esto. Y en noviembre del año pasado se dieron unas manifestaciones con unas características, como les digo yo, en el sentido de ser un mundo muy amplio. No son manifestaciones de un grupo particular, de un sector politizado, y de hecho, pues parte de lo contundente que ocurrió en ese noviembre del año pasado, ya va a ser un año, tenía que ver con el cacerolazo y el malestar de una parte grande, repito, de la sociedad colombiana. Hago un par de observaciones que yo creo que son importantes en todo en este mundo que estamos viviendo, como una como una anécdota y otra como algo que tiene que ver con nuestro país. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado, de hecho, un periodista del Financial Times, yo tuve una entrevista con él acá en Bogotá y me comentó y me dijo, yo fui quien le hizo una entrevista al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la cual Sebastián Piñera dijo, Chile es un oasis en América Latina. Y después de que el presidente Piñera dijo esa frase, a los 3 días se acabó el modelo chileno. Muchas cosas han pasado allá que han influido y influyen en América Latina, pero en particular yo recuerdo, y esta es la que por estas razones que quiero citar la anécdota, recuerdo que él dijo, el problema fue que no escuchamos a la gente, porque sí resulta bastante paradójico que un presidente que ya ha estado en el poder, que tiene todo el bagaje, toda la tradición, diga que son un oasis y a los 3 días se acaba el modelo, del cual pretendían ser un ejemplo para todos. Y la frase fue, no escuchamos. Y escuchar es muy importante y paradójico que no se escuche a la gente, porque en política, si uno no sabe escuchar, pues es muy difícil que pueda hacer muchas cosas. En Colombia, después de esas manifestaciones de noviembre del año pasado, ese malestar que yo he descrito como profundo, el gobierno nacional inició o pretendió iniciar un diálogo nacional, de conversar con otros sectores, de escuchar. Y fíjense ustedes que doy otro ejemplo internacional para ponerle contexto a todo esto. En Francia, el presidente Macron ha tenido, probablemente ustedes han escuchado acerca de los chalecos amarillos y una cantidad de manifestaciones recurrentes en Francia, algunas de ellas violentas por todo el territorio. Y él quiso también después, o dijo también que tenía que ir a escuchar. Y eso muestra alguna desconexión muy grande entre el gobierno y la ciudadanía que no es escuchada. Y el gobierno nacional abrió ese diálogo, pero ese diálogo empezó a finales del año pasado y cuando en principio se iba a ver qué resultaba de ese diálogo o qué había resultado, pues llegó la pandemia. Y la pandemia lo que ha hecho es elevar los problemas que nosotros tenemos a una dimensión mucho mayor. Ya una expresión que también hemos utilizado, ya pues la pandemia hace parte de nuestras vidas y ya la tenemos como parte de lo que somos y lo tenemos que incorporar, pero nos desnudó y nos desnudó poniéndonos de frente la fragilidad de muchos de nuestras Doctor Sergio, estamos teniendo problemas de instituciones. Estamos sonido. en una empresa, están en unas empresas en Se nos fue un poquito el sonido. todas las condiciones de empleados formales, pero para toda esa cantidad de personas necesita ningún tipo de elaboraciones especiales. Lo que ha ocurrido con el mundo de la educación. Lo que ha ocurrido con la educación es dramático. Las diferencias claras entre quienes tienen el privilegio de tener unos recursos, fundamentalmente asociados con una educación privada, con la capacidad de tener los instrumentos digitales y los apoyos, y el resto. Es una diferencia muy grande, es una desigualdad profunda, para no citar muchas más. Y ese desnudarnos, pues seguramente ustedes han escuchado estudios de Fedesarrollo, la Universidad de los Andes, donde dicen estamos en un proceso de retroceso con respecto a lo que ha significado la pobreza en nuestro país, en la dimensión que quiera, multidimensional, pobreza monetaria, etcétera. En Colombia es un retroceso de cerca de 15 años. O sea, estamos ante una situación social mucho más complicada de lo que ya era en noviembre del año pasado. Y ese malestar que había no ha desaparecido, sino que es un malestar que está ahí. Quiero hacer 3 últimas consideraciones para explicarles un poco acerca de lo que yo entiendo y veo que pasa por todo este recorrido, por tanto tiempo
pues caminando, escuchando, que ha sido una labor que yo me he empecinado en términos de la política, de escuchar en lugar de estar predicando siempre, señalar dos cosas que son bien importantes para atender estos mundos. Y lo voy a poner empezando desde las cifras de desempleo. O sea, el desempleo en Colombia está alrededor del 16%. Ese desempleo es un promedio, por supuesto. Y el desempleo de mujeres y jóvenes es muchísimo más alto y, por supuesto, hay que reconocer las diferencias urbanas, rurales, pero son unas cifras extraordinarias. Cerca del 30% de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan, están en unas condiciones muy precarias. Y las mujeres han sido las principales afectadas con todo lo que ha ocurrido en esta pandemia con respecto a su trabajo. Creo que ha habido un retroceso profundo en la condición de las mujeres, en lo que han tenido que afrontar, de volver a la casa, el cuidado de hijos, los empleos que se han perdido, etcétera, las jornadas en este contexto de la pandemia. Y quiero explicar entonces las dos observaciones que yo quiero hacer. Jóvenes en Colombia. Probablemente muchos de ustedes, muchas son jóvenes y otros pues tienen hijos, hijas, y yo ya tengo una nieta. Pero esto es importante. Y lo pongo con unas par de frases que han hecho parte de la cultura y la forma como se expresaban. Las generaciones mayores siempre se hablaba del mundo que les vamos a dejar a los jóvenes. O sea, nosotros estamos acá, vamos a conducir este mundo y les vamos a dejar uno para que ellos lleguen. Y eso, por supuesto, se asociaba a la expresión, los jóvenes son el futuro. Pues eso se acabó. Se acabó por varias razones, pero cito dos, que son las que quiero señalar. Uno, lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, con una expresión que tiene que ver con la vida en el planeta, además, el cambio climático, una conciencia cada vez mayor y más profunda acerca de lo que significa el medio ambiente, las condiciones ambientales y la forma como vivimos y lo que está implicando para la vida que vamos a tener y las circunstancias que vamos a tener que enfrentar, hace que nuestros jóvenes desde hoy sean conscientes acerca de un mundo que está cambiando, que está afectando su vida hoy. O sea, no es de esperar que la generación mayor resuelva unos problemas para que después ellos lleguen a empatar, como en principio se asumía a través de esa expresión que ya les había señalado. Es hoy. No es un accidente que, por ejemplo, esta chica, Greta, sea un símbolo en el planeta. Y esto en muchos lugares, en los colegios, en muchas partes ya están estudiando los objetivos del desarrollo sostenible y eso tiene que ver con la vida hoy y con los impactos hoy. Por ejemplo, las dimensiones de los cambios climáticos, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los huracanes, todo eso tiene una relación directa, tiene consecuencias en la dimensión, el tamaño de las acciones del clima, de lo que ocurre con nosotros. Y eso hace que esta generación joven sea muy distinta. Yo soy profesor desde chiquito, ha sido mi vida. Hoy, yo la forma como me gano la vida es como profesor en una universidad en México que se llama el Instituto Tecnológico de Monterrey. Yo soy profesor y ahora por medios virtuales, pero es como yo trabajo, pues, y como me gano el sustento. Y he tenido generaciones de jóvenes de todo tipo. Pero esta generación es una generación particular, muy diferente a la de la campaña de la Ola Verde en el año 2010, cuando Antanas Mocos, para hablar un poco de política. Es una generación que es consciente y es una generación que está llena de incertidumbres y no tienen respuestas y tendrán que participar, creo yo, desde ahora. No es que son el futuro, sino que son hoy, porque tienen que ver con la vida de ellos hoy. Y al preocuparse uno por el medio ambiente, cambia la noción y la relación con el mundo. Más allá de esa relación individualista asociada con ese mundo digital con el que se caricaturizaba a muchos de nuestros jóvenes hace un tiempo, pues hoy hay una conciencia y cuando uno se preocupa por el agua, está preocupando por el agua de todos y es un concepto distinto de solidaridad y vamos viendo unas generaciones con una forma distinta de pensar. Yo creo que eso hay que entenderlo muy bien para lo que viene en nuestro país y el papel que juegan jóvenes en esta sociedad. Igualmente, el tema que va de la mano y el que me sirvió como introducción, el tema del empleo. Para muchos de estos jóvenes, para jóvenes nuestros en Colombia, muchas veces se dice, van a tener que trabajar en muchos trabajos a través del tiempo. Y la pregunta es, ¿y dónde están los trabajos? ¿Y qué tipo de trabajos vamos a tener? ¿Cuál es la educación que necesitamos para desempeñar los trabajos? La incertidumbre de conseguir un trabajo, de durar en un trabajo, eso hace parte también de esa vida joven que además se conecta con sus familias. Familias, muchas de clase media que han hecho un esfuerzo extraordinario para avanzar, para educarse
y enfrentando una circunstancia de incertidumbre con sus hijos, hijas, con sus pensiones, por ejemplo, para muchas familias de clase media. Piensen en una familia que tenga una hija de 20 años que estaba en manifestaciones en noviembre del año pasado. Será una pareja que tiene 2 hijos y que las dos, padre y madre, estudiaron, una familia de clase media, que tendrán 47, 48 años, que además están preocupadas por su jubilación, que muchas veces tienen como gran incertidumbre. Todo esto, pues, para ilustrar las circunstancias que estamos viviendo, retomo las palabras que le he calificado: desigualdades, corrupción, el tema de la polarización y un eje que articula muchas de estas inquietudes, como es el empleo, con grupos especiales como son hombres y mujeres, jóvenes, perdón, y mujeres, en todo lo que está pasando. Y este país, ahí termino, pues a mí a veces me da mucha pena porque estamos ya discutiendo de campaña presidencial para el 2022. Nosotros hicimos una propuesta de empleo de emergencia, evitar la deserción de jóvenes del mundo de la educación superior para que por razón económica no se tengan que retirar. Lo que está pasando en las escuelas, aquí están pasando muchas cosas asociadas con esta pandemia y a veces en Colombia se nos olvida. Y tenemos además la desgracia, pues, de lo que está ocurriendo en Providencia y San Andrés, pero esa es la Colombia que nosotros tenemos hoy. Y bueno, yo dejo ahí para provocar una conversación y les doy la palabra a Daniel, Santiago, como ustedes quieran. Estoy listo. Bueno, doctor Sergio, pues muchísimas gracias por esas palabras de introducción. Vamos a iniciar en esta etapa de preguntas y quiero invitar a Eduardo Pacheco, quien va a iniciar con la primera pregunta. Eduardo, muy buenas tardes y adelante. Daniel, buenas noches. Doctor Fajardo, muchas gracias por acompañarnos en esta tribuna Colpatria. Una oportunidad para nosotros los funcionarios y amigos de Colpatria de poderlo, de entender sus propuestas y de oírlo. Yo le quisiera preguntar por la justicia. Ya estoy en una etapa de mi vida en que, como dicen, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y yo me devuelvo y digo, pero un país sin justicia es un país tremendamente complicado. Y tenemos un sistema de justicia, pues, 3 presidentes de la Corte en la picota pública, magistrados, otros que se quedan. Todos los gobiernos han tratado de hacer algo. Pero obviamente, yo siempre he pensado que ese Congreso, ¿qué interés va a tener en cambiar esas normas si es el primer benefactor de ese sistema? Entonces me gustaba oírlo en eso. El tema de las cárceles, un mundo que lleva años, donde uno oye hasta cuentos que en la modelo picotean a la gente y la trizan y la matan así. Entonces, no sé, cuéntenos un poquito qué piensa usted sobre ese mundo. Gracias, Eduardo. No sé si les parezca mejor tomar varias inquietudes, porque la tendencia es echar un gran discurso por cada pregunta, entonces me demoro mucho. ¿Ustedes cómo les parece? O a Eduardo le damos el privilegio de responder esto y ya después empezamos. Bueno, respóndale a Eduardo. Los mayores, a las personas mayores hay que sí, darles gusto, pues. respondamos Contesto a esta y ya Eduardo las otras. e invitamos a todos para que vayan preparando sus preguntas. Muy bien. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Mira, pues nosotros tenemos, dentro de lo que estamos haciendo en el marco político, y cuando digo estamos es el movimiento que yo lidero, Compromiso Ciudadano, que hizo parte de la elección presidencial pasada de una coalición que le llamamos la Coalición Colombia, con la Alianza Verde. Claudia López fue mi candidata a la vicepresidencia y Jorge Robledo. Tenemos ahora, lo que estamos haciendo es estudiando temas grandes de Colombia con anticipación, con rigor, para elaborar una propuesta para participar, pues, en la campaña presidencial de 2022, pero hacerla de una manera muy juiciosa. Por ejemplo, tenemos grupos de trabajo alrededor del tema de la economía, por supuesto, educación, medio ambiente, desarrollo rural, lucha contra la corrupción, desarrollo de las mujeres, la salud. Tenemos varios grupos con los que estamos trabajando y estamos haciendo una tarea, repito, juiciosa. A mí me encanta, como profesor, como científico, que de las partes más atractivas que me parece a mí de la política, y es pensar en la solución de problemas de nuestro país. Y esta semana, precisamente, ayer, precisamente, tuvimos la primera del Grupo de Justicia, ¿sí? Y lo primero que estamos haciendo, pues la primera reflexión es: van 12 intentos de reforma de la justicia en el Congreso de la República en gobiernos pasados.
Y por supuesto, pues no ha habido una reforma a la justicia, ya hay una cantidad de eventos que están asociados con lo que ha ocurrido, cómo ha fracasado esa reforma de la justicia. Y por supuesto, pues tiene una connotación muy grande que en la descripción que yo hacía al comienzo, cuando la gente habla de corrupción, una gran asociación está relacionada con la forma como se ve lo que ha pasado con la justicia. Ya todos sabemos del cartel de la toga, se convierte en una fase habitual. Puede que las personas no sepan muy bien qué es una Corte Suprema, una Corte Constitucional en general, pero si hay una noción, ahí hay corrupción. Y así el fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. Y usted empieza a listar un montón de acciones y dice, y eso lleva a que la mayoría de la gente en Colombia tenga una desconfianza con las instituciones. La gente no habla de la reforma a la justicia, pero sí habla de la corrupción, que repito, es la palabra que refleja ese problema que tenemos nosotros en la justicia. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo así? Pues si entonces van 12 intentos, no sé cuántos gobiernos que han tratado de hacer una reforma a la justicia, la pregunta recurrente es, ¿haría una constituyente para reformar la justicia porque no se ha podido reformar por el Congreso? Pero una de las cosas que pasa es la política. Es que eso no es que en el Ejecutivo todos están bien, pero en el Legislativo pues hay una corrupción, porque es que Ejecutivo y Congreso están directamente relacionados y la forma como llegaron al poder y la manera como se eligen, porque se politizó las cortes, el aparato de la justicia se politizó y ahí es donde está la raíz de la corrupción. Y por supuesto, para mí, los males principales acerca del mundo de la justicia. Y si nosotros no afectamos el clientelismo y esa forma de elegir, si yo te elijo y tú me juzgas, ¿sí? Ahí es donde está para mí la gran falla de todo esto. Y han pasado personas muy importantes y muy valiosas en los ministerios. Eso no es el problema, que no tengamos gente honesta, pero la relación política asociada, repito, con el clientelismo, para mí, que es la puerta de entrada al mundo de la corrupción, ya estamos en estos niveles viciados, donde hay una impunidad gigantesca. Entonces la justicia no se convierte en un factor que previene, por ejemplo, la corrupción. La cuenta elemental que se hace en el mundo de la corrupción, que es que la probabilidad de ser juzgado y tener que pagar algo es mínima, y si eventualmente le toca, porque además todos los días oímos unos escándalos, hay unas grabaciones, ese deterioro está ahí. ¿Cómo se tiene que hacer? Eh, pues ya sabemos, lo de las cárceles es algo dramático, que en el sentido más común uno dice, pero ¿cómo es posible que en las cárceles pase lo que está pasando? Que todos sabemos, pero eso hace parte de una corrupción que se ha apoderado de una parte de la justicia. Ahora, yo creo que en muchas de las instituciones, incluyendo organismos de control, hay gente muy honesta, pero entre las razones que yo creo que se tienen que dar dentro de todo esto es precisamente un cambio en la conducción del Estado. Son las mismas personas que han conducido por tantos años y estamos en esas condiciones. Y una buena parte está asociada con el tema de la política, la forma como se hace la política, la forma como se llega al poder, y romper ese proceso de clientelismo, de politización, que es para mí el causante de todo esto que está ocurriendo en gran medida en nuestro país. Es político. Y yo creo que si nosotros hacemos un cambio político, tendremos una forma distinta de acercarnos al tema para enfrentarlo, para tratarlo, empezando por el primer problema. Como les digo, en el grupo que estábamos tratando ayer, el primer problema que hay es el acceso a la justicia en Colombia. La justicia para el ciudadano de a pie, las condiciones que se necesitan para atender las diferentes formas de delitos y la manera para atenderlas. Pero ese es uno de los grandes retos de Colombia, Eduardo, y ahí está en la base de la desinstitucionalización. Aquí hay algo muy tremendo que esto no es parte de lo que se discute en términos políticos, pero la pérdida de confianza en las instituciones es fatal. Por eso yo siempre hablo de tenemos que hacer un acuerdo ético en Colombia. Antes de hablar de un acuerdo programático, que dice, júntense y hagan un acuerdo programático, yo insisto, primero un acuerdo ético, cuáles son los principios y valores sobre los cuales vamos a hacer la política, que es a mi manera de entender, es la construcción, los cimientos del edificio que nosotros tenemos que construir, y esos cimientos están corroídos por la corrupción, y eso es una buena parte del problema que tenemos hoy en nuestro país. Muchas gracias. Sí, Muchas señor. gracias, doctor Sergio.
Bueno, le voy a proponer que abordemos temas, estoy tratando de agrupar, hay bastantes preguntas, pero si le parece, le Oye, pero propongo, también hay unas manos levantadas, ¿no? ok, voy a dar paso primero a unas del chat y ya pasamos a las manos levantadas. Entonces, en relación a digamos, a los retos que vienen en 2022 a 2026, seguramente se mencionará una reforma tributaria y una reforma pensional. Eh, ¿Cuál sería como su posición y postura en relación a esto? Lo primero. Lo segundo es una inquietud mía y es la educación se está transformando y aquí más en una opinión como profesor, y usted que nos cuenta de su experiencia en el TEC de Monterrey. La educación pues tiene un espectro de masificación con la tecnología, pero también de calidad, probablemente disminución. Entonces, un poco, ¿qué visión tiene usted de la educación tanto en educación profesional como en básica y secundaria? Y si le parece, abordemos esos dos temas y pasamos a darle la palabra a Pablo Durán Casas. Mira, reforma tributaria no tiene ninguna discusión. Tenemos que hacer una reforma tributaria, le corresponde a este gobierno. Ahora, yo no quiero dar una respuesta ahora porque nosotros vamos para el 2022 y tendremos que discutir, por supuesto, las acciones del gobierno al que le corresponde hacer una reforma tributaria y lo creo que lo primero que le corresponde hacer es arreglar la que hizo antes, en particular, por ejemplo, con la cantidad de exenciones que se daban en el marco de la reforma tributaria que pasaron el año pasado y que es uno de esos puntos donde se pierden pierden en el sentido de que hay una cantidad de recursos para atender las condiciones sociales de Colombia. Como les decía al comienzo, la pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de la red de protección social que tiene nuestro país y nosotros tenemos que atenderlo. Y ese malestar, y ese, cuando les citaba lo que viene ocurriendo, los retrocesos de 10 o 15 años, una clase media, por ejemplo, agobiada, que muchos están a punto de regresar después de todo este esfuerzo que se ha hecho, si no entendemos la dimensión social de lo que está ocurriendo y la urgencia para que el Estado colombiano, reitero en la afirmación, reconstruir la red de protección social de nuestro país, estaremos en un problema muy grande. Entonces, se necesita la reforma tributaria, será una reforma tributaria en la cual, pues los criterios que se enuncian habitualmente, donde los que más tenemos, más tendremos que pagar y hay que revisar muy bien la forma como se van a diseñar esa reforma tributaria, pero le toca a este gobierno urgente, porque tiene que recoger unos recursos que en el marco de la pandemia no están, no existen, y le va a tocar a este gobierno dar esa discusión. Eh, este gobierno arrancó en reversa, porque no sé, pues yo no sé si ustedes recuerdan, los que estamos en política y participando pues activamente, y a mí por pues candidato presidencial y por supuesto recordar los debates y lo que estaba pasando, pero este gobierno empezó con el pie izquierdo cuando anunció una primera reforma tributaria que contradecía totalmente lo que había dicho el presidente en la campaña presidencial. No sé si ustedes recuerdan que propusieron una reforma que les tocó retirarla e inmediatamente empezó ya la credibilidad, la favorabilidad del señor presidente a bajar la aprobación de su gestión. Y yo recuerdo en campaña, precisamente porque estaba yo en un video que se hizo viral, yo estaba al lado. ¿Y usted qué piensa de los impuestos? Y me decían, ¿y usted, eh, Fajardo, va a bajar los impuestos? Y yo decía, yo no puedo decir eso. Por supuesto, lo políticamente correcto en el sentido pues de llamar la atención es yo voy a bajar los impuestos, por supuesto, y todo eso que se dice en campañas. Yo dije, yo no puedo decir esto, necesitamos unos recursos y si no tenemos los recursos de los impuestos va a ser muy difícil poder avanzar en muchos temas que tenemos que avanzar. Lo que sí les decía es, yo les aseguro que no se los van a robar, ¿sí? Y el candidato Duque en ese momento al lado mío diciendo, miren a este, riendo, se reía de mí. Si a nosotros lo que vamos a hacer es bajar impuestos y vamos a poner todas estas condiciones y vamos a mejorar la gente, todo el mundo le iban a bajar los impuestos. Pues miren cómo vamos. Y esa respuesta, esa reforma tiene esa condición. Tenemos que esperar un poco. Estamos en el marco de una pandemia, estamos en una situación extraordinaria, donde por supuesto el gasto es extraordinario. Yo creo que no ha sido de la dimensión que tenía que ser para la dimensión del problema que nosotros tenemos,
pero esa reforma tributaria del año entrante no puede pasar y será parte de la discusión política que tenemos que dar. Ahora, yo personalmente creo que tiene que estar articulada con la reforma pensional y la reforma laboral. Y esos son dos puntos que no se pueden tratar por separado. Y además, yo quiero insistir en esto, pues las reformas son difíciles de tramitar, por supuesto, hay unos conceptos técnicos que son necesarios, ponerle rigor al estudio, entender la dimensión del problema, pero en las circunstancias sociales que nosotros estamos viviendo, la discusión política va a ser de una dimensión muy distinta, porque en el marco de lo que decíamos anteriormente, o de lo que yo señalé anteriormente, desigualdades y corrupción como elementos que están en la vida de las personas, que producen ese malestar, y además se le pone la polarización, aparece una palabra que se llama el populismo. Y el populismo, pues, va a ser parte de la discusión de cómo se discuten este tipo de reformas en el marco del populismo, con ese malestar, con esa insatisfacción, con esa indignación, discutir estas reformas. ¿Las tenemos que hacer? Yo creo que son las tres. Le corresponde, insisto, a este gobierno por lo menos la tributaria del año entrante, y eso va a ser pues una batalla política, porque el mismo expresidente Álvaro Uribe desató la campaña política del 2022 al decir, ojo, con el 2022 y empezó él mismo a proponer ciertas cosas dentro del marco de esa discusión política. Entonces va a ser seria la batalla. Nosotros aportaremos con rigor, con seriedad, teniendo muy claro cuál es el problema que queremos resolver y entender lo que ya he dicho ya tantas veces, pero si no entendemos el malestar que hay, las condiciones que hay, la sin condición política de nuestro país va a ser mucho más difícil, pero lo tenemos que hacer. Y con respecto a la educación, pues al comienzo yo les daba como ejemplo de desigualdades, pues la desigualdad en el mundo de la educación, que siempre ha existido entre unos privilegiados que hemos tenido la facilidad de acceder a una educación con una gran cantidad de oportunidades y la gran mayoría que no tiene ese privilegio. Ese es uno de los factores de desigualdad más profundos de nuestra sociedad. En el fondo yo estoy aquí hablando con ustedes hoy, no estoy en la Universidad de los Andes eh, o en Zoom dictando una clase de lógica matemática, porque mi convicción profunda es la educación tiene que ser un motor de una transformación social de nuestro país. Y esa división que tenemos entre los privilegiados tenemos una educación y con unas condiciones extraordinarias y la mayoría de la gente con unas condiciones muy desiguales, ahí hay un germen profundo de las desigualdades de nuestro país y nosotros lo tenemos que atender. No hemos avanzado en el tema de la educación como proyecto de país. Eh, el primer punto de nuestra propuesta política, las elecciones pasadas, que me decían, ¿y usted qué va a hacer si queda presidente? Y eso, hay cosas que le preguntan a uno de esa naturaleza. Pero yo siempre decía, Pacto Nacional por la Educación. O nos ponemos a trabajar por la educación en el sentido de ser el camino para construir la esperanza, para que tengamos autonomía, la libertad, para disminuir esas brechas sociales, o vamos a estar siempre rezagados, porque entonces llega la educación y le dicen lo que pasa es que la educación es de largo plazo y entonces eso se demora muchos años y siempre está el ejemplo de Finlandia o de Alemania para el sistema técnico tecnológico, o mire a Corea que en 1960 en la clasificación mundial de países, Corea y Colombia estaban el uno al lado del otro y hoy Corea es uno de los 10 países, cuando digo Corea, Sur Corea, más relevantes del mundo, etcétera. Pero esto, si no hacemos una apuesta política por la educación, en el sentido de pacto, de convocar a todos los sectores, de sentar a maestras y maestros enfrente, hablar de la calidad, de los temas tecnológicos, pues que ahora ya son parte de esas desigualdades que existían, pero ahora si no entendemos que la tecnología, con todo esto que está pasando y ustedes en sus empresas, pues Daniel hace parte de un mundo tecnológico, pero en general las condiciones de trabajo van a cambiar y la tecnología nos va a cambiar y lo que pensábamos que iba a ser un proceso lento, pues se acabó lento, va a ser desde ahora que lo tenemos que incorporar, tenemos que entender la educación bajo esas circunstancias y trabajar con varios temas, en particular con las maestras y maestros de nuestro país. Digo dos palabras, fíjense que acabo de decir maestras y maestros, y lo hago de manera deliberada, porque si ustedes miran, cerca del 70% de las personas que enseñan son mujeres, y se celebra el Día del Maestro, pero son mujeres.
Y de hecho, con lo que está pasando con el empleo, muchos de esos empleos asociados con el mundo de la educación y del cuidado son mujeres que están perdiendo los empleos, con todas las implicaciones que tienen para los niños, niñas, para las jóvenes, con lo que significa perder un año. Probablemente sus hijos, hijas, nietos, nietas no lo están perdiendo, pero la mayoría va a perder un año y eso va a tener una cantidad de implicaciones y tenemos que revisar entonces el país de maestras y maestros en nuestro país y convocarlos a participar. Les describo este problema. Yo me puedo quedar un día pues hablando de esto, pero voy a decir, ya que me preguntaron, voy a dar una respuesta y les quiero ilustrar algunos ejemplos. Yo siempre he dicho, lo decía, el proyecto de gobierno nuestro, cuando yo fui alcalde se llamaba Medellín la más educada y la gobernación de Antioquia fue Antioquia la más educada. No es que decir que Medellín y Antioquia son los más educados, que no es así, sino que lo planteaba como un reto para la sociedad y decirle a la gente, vamos a pensar en estos términos y ponernos un reto para avanzar a ser los mejores. Pero yo siempre decía, en Medellín y en Antioquia, digo para Colombia, no hay ni una maestra ni un maestro malo. No, todos son buenos, pero todos pueden mejorar. Y fíjense, con esta frase que les estoy diciendo, les quiero explicar un problema. Seguramente ustedes han oído hablar donde se dice las maestras y los maestros en Colombia son muy malos, son los peores. Y ese es el error más grande que se puede cometer, porque esas son las personas que mañana van a dictar la clase. Puede ser mandando unas guías por WhatsApp, como les toca la educación pública, para los que tienen WhatsApp, que son muy poquitos, para todo lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que hacer en ese pacto nacional, empezar a trabajar con quienes están en ese mundo, pero no declararlo enemigos y respetarlos. Si a ustedes les dicen, usted, señor Santiago, perdón, usted es el peor banquero de Colombia, todos son unos ladrones, pues ¿qué va a pasar? Por supuesto que no va a reaccionar, pero es respetar y tenemos que recuperar la dignidad de maestras y maestros de nuestro país y que podamos, cuando escuchemos esa expresión, sentir admiración. Y por eso es un pacto nacional. Quienes están, vamos a trabajar con ellos. Hay unos que no tienen un buen desempeño, pero vamos a partir, como les decía yo insistía, todos son buenos, pero vamos a mejorar y empezar a cambiar la relación que tenemos. Entonces no es que es la batalla con FECODE y entonces los de la educación privada no tienen problema porque no hay paro. Y la educación pública pues está asociada con FECODE y entonces así que tenemos que romper con eso. Y para poder hacer de calidad. Y eso es un pacto nacional y recuperar la dignidad de ser maestro, de ser maestra en nuestro país. Pero es un proceso político arduo y para eso pues se necesita llegar a la política y entender que así esto sea de largo plazo, pero es que el largo plazo lo tenemos que empezar a enfrentar desde hoy. En matemáticas, seguro los exámenes de las pruebas PISA, que la inmensa mayoría de Colombia no tiene ni idea qué es eso, pero las pruebas PISA, vamos a estar como Finlandia eventualmente. Sí, no me va a tocar a mí, pero el año entrante tenemos que mejorar y dentro de 2 años mejorar y mostrarle a la ciudadanía que vamos mejorando. Y no decir que esto se demora mucho, sino que cada paso que vamos dando estamos más cerca de lo que queremos ser. Y esa forma de gobernar, de acercarse a la gente, es construye esperanza y salimos en este país de toda esta cantidad de peleaderas y cosas, el uno contra el otro, sino vamos a construir y vamos a luchar contra las desigualdades, contra la corrupción, pero en ese camino. Yo me emociono hablando de estas cosas. Gracias, doctor Fajardo. Vamos a proceder a darle la palabra a Pablo Durán y después a Indalecio Dangond. Entonces, estamos reactivando el micrófono. Pablo, adelante, el micrófono está abierto. Muy buenas tardes y muchas gracias al doctor Eduardo Pacheco y a Santiago Perdomo y al doctor Sergio Fajardo. Un poquito menor yo, me acuerdo de verlo dictando clases en matemáticas. Yo tuve la fortuna de ir a los Andes y aprendí física, matemáticas y ingeniería, pero me enseñaron una cosa muy interesante. Un profesor decía análisis, 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 parálisis. Y lo noto, doctor Fajardo, con todo el respeto del mundo, un poquito diagnóstico. Y estamos sobrados de diagnósticos. Nosotros necesitamos es que nos digan o alguien que nos ayude nos fije la acción, porque de diagnóstico estamos saturados. Hay un tema que a mí me preocupa y voy a meterme en un tema político. Doctor Álvaro Gómez Hurtado promovió la elección popular de alcaldes y uno ve años después si Colombia tenía la madurez o no.
Voy a citar dos casos, son las ciudades más importantes, las dos ciudades más grandes de Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín. Si usted se fija, con la alcaldía de Bogotá, parecería que los problemas más graves de la alcaldía están en la presidencia nacional y la alcaldesa está dedicada a recordarnos que todas las soluciones pasan por la presidencia nacional, por la presidencia de Colombia y no está, a veces no la veo concentrada en la alcaldía. Y en su querida Medellín, ahora vemos un alcalde que con el voto popular va de frente contra la institución empresarial colombiana que pues los bogotanos reconocemos que la raza empresarial antioqueña es la raza preponderante. Entonces las estructuras de poder son muy complejas y tenemos en las dos ciudades más grandes de Colombia, Bogotá, su capital, y Medellín, la suya de Medellín, la capital, el alcalde de Medellín, enfrentados con la institucionalidad y en un plan complejo que dificulta. A mí me gustaría su opinión sobre esa relación de poder entre el gobierno nacional y dos ciudades capitales muy importantes para el desarrollo de Colombia. Gracias, doctor Fajardo. Muchas gracias, doctor Durán. Pablo, con mucho gusto. Puso un buen tema que discutamos y como estamos en política, pues estoy seguro que les va a gustar. Porque estoy en desacuerdo fundamentalmente con lo que estás diciendo, pero voy a explicar. Primero me dijo que análisis, parálisis. A mí me da mucha pena. Pero yo soy matemático, yo estudié en la Universidad de los Andes y avancé mucho, he sido profesor en los Andes, en las naciones en diferentes partes del mundo, pero para resolver un problema hay que entenderlo bien. Y ese cuento en que en Colombia ya está todo diagnosticado, ya todo se sabe y solamente falta hacer, yo no creo que sea correcto, Pablo. Porque yo creo que la gran mayoría de los problemas no está bien entendido y el problema es las desigualdades y esa es la corrupción que yo estoy mencionando ahora. En Colombia no está entendido en la dimensión que tiene que ser, pero a manera de contradicción aquí en esta conversación, no se le olvide que yo ya fui alcalde y fui gobernador y nosotros hicimos y demostramos cómo es que se transforma una sociedad, haciendo, pero los matemáticos, antes de arrancar a resolver el problema, lo tenemos que entender muy bien, y el análisis no es el mismo, y el análisis hoy no es el mismo que teníamos, Pablo, en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado. Miren, por eso les puse el ejemplo del presidente Piñera, que con toda la acción, con todo el pragmatismo, dijo, Chile se lo hace de América Latina y a los 3 días se acabó el modelo chileno. Entonces, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Ahora, hay personas que se pueden quedar en el análisis y el diagnóstico, pero hay que diagnosticar bien, hay que saber priorizar, hay que saber actuar. Y yo hablo pues aquí así en primera persona como gobernante, me siento orgulloso de lo que nosotros hemos hecho actuando para responder a la primera de Pablo, que lo conozco también hace muchos años a Pablo y me gusta esta conversación. Álvaro Gómez Hurtado propuso la elección de alcaldes y me parece muy bien. Yo nunca fui alvarista, pero yo creo que eso es importante, tiene que ver con el avance en nuestro país, con las dificultades que tienen esos avances, porque yo creo, y esto lo digo para todos ustedes, en la importancia de entender las regiones en el desarrollo de nuestro país. Yo soy de una región, de Antioquia, pero he vivido en Bogotá muchísimos años, y así como Medellín es mi querida Medellín, también es Bogotá. Y les voy a contar una pequeña anécdota aquí en medio de toda esta seriedad de reunión, y es la siguiente, que las conté antes de empezar la conversación a Santiago, y Pablo la sabe. Los Fajardo, mi abuelo Fajardo, los Fajardo no son antioqueños. Mi abuelo Fajardo era un señor que venía de Boyacá, que fue a Medellín y se consiguió una paisa de esposa. Y de ahí vengo yo, por supuesto. Yo no lo conocí porque se murió cuando yo era muy niño. De Chiquinquirá, de donde vienen los Casas. ¿Sí? Del mismo pueblo, en Boyacá, allá estamos nosotros. Lo cuento de manera de anécdota porque yo creo profundamente en el desarrollo de las regiones. Y hay una mirada centralista en Colombia que yo creo que no ha utilizado el poder de las regiones para el verdadero desarrollo de nuestro país. Lo creo con toda la seriedad y he recorrido Colombia y quiero Bogotá y aquí he vivido mucho tiempo, pero el problema no es Bogotá como ciudad, estoy hablando del gobierno central como forma de gobierno y hay que entender la importancia de las regiones, la autonomía regional, la responsabilidad que se tiene que transmitir dentro de todas esas regiones. Y ya después miremos los dos casos que plantea Pablo con respecto a la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Medellín.
La alcaldesa de Bogotá, yo creo que aquí lo está haciendo bastante bien. Yo puedo colegir que no necesita mucha suspicacia que a Pablo no le gusta la alcaldesa. Ahora, estamos en unas circunstancias especiales dentro de todo lo que está pasando en nuestro país. Hay muchas cosas de su personalidad que no son como soy yo, que somos muy diferentes en muchos sentidos. Pero yo creo que en términos generales ella ha gobernado bien. Están en una circunstancia inédita, por supuesto, para todos los gobernantes, el presidente de la República, para todas las personas que llegaron en las elecciones del año pasado, pues se fueron elegidos, empiezan a hacer un plan de desarrollo y llega esta pandemia y tienen una responsabilidad gigantesca, gigantesca en lo que está ocurriendo en cada una de las ciudades. Bogotá es cerca del 25% o más del Producto Interno Bruto. Lo que pasa en Bogotá tiene un impacto tremendo para todo el país. Y en esas dificultades yo creo que ella lo ha hecho bien. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, por supuesto, con ella, pero yo creo que esa discusión con el gobierno nacional lo puedo mirar desde otra perspectiva. Yo creo que al gobierno nacional le ha faltado la articulación con los territorios. Y eso no es solamente de este presidente, en general así ocurre. Yo fui alcalde y fui gobernador y me tocó con alcalde cuando el presidente era Álvaro Uribe y me tocó gobernador cuando el presidente era Juan Manuel Santos y con todos trabajé. Pero la desconexión que existe entre el gobierno nacional y los territorios y los municipios es impresionante. Entonces, por ejemplo, en el gobierno nacional, el presidente Duque habla en la Casa de Nariño y da unas medidas y después dicen los alcaldes que las implementen en sus pueblos. Colombia tiene 1.102 municipios, cada uno con alcalde, que me parece bien que los tenga. Hay que ser exigentes con ese tipo, con los gobiernos, pero esos 1.102 municipios son de categorías. La gran mayoría son de categorías 5 y 6, que básicamente lo único que les llega son las transferencias de la nación. Y desde acá de Bogotá se toma una decisión, desde el gobierno central, no la ciudad, quiero reiterar, y después los alcaldes allá tienen que ver cómo se hace. Y eso falta una articulación muy grande con alcaldes y gobernadores, porque hay una tendencia detrás de todo esto a pensar que todos los alcaldes y los gobernadores son corruptos. Y esa es una mirada que no se corresponde con lo que es. Y tiene que ser, por eso tenemos que ser muy exigentes con la corrupción, tenemos que ser muy exigentes, pues hace parte de lo que venimos haciendo toda la vida, pero entender esa dimensión regional como parte muy, muy importante para el desarrollo. Yo viví 7 meses ahora en Sáchica, pues en Boyacá, al lado de Chiquinquirá, 4.000 habitantes. Conocí a Boyacá, nunca me imaginé que yo iba a vivir en Boyacá 7 meses. Dentro de todo eso, las necesidades del pueblo, de los agricultores, del apoyo que necesitan todos estos municipios. Yo creo que es muy importante que estén los alcaldes, que haya mucha exigencia y en resumen, la alcaldesa de Bogotá, yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que ella ha hecho. Tiene un estilo que puede molestar a algunas personas en unas cosas, pues, que además es muy diferente al estilo mío. Muy diferentes somos en nuestras personalidades, pero yo creo que ella lo ha hecho bien. Y hay una discusión con el gobierno nacional, pues porque el gobierno nacional está a media cuadra, ¿sí? De la alcaldía se puede ver la Casa de Nariño. Y eso es una discusión normal y natural dentro de todas estas cosas. Y ella ha venido trabajando por lo que pasa en este territorio, físicamente, que es bien complejo. Pero bueno, ya eso pues también habrá opiniones. Yo creo que de hecho eso se ha disminuido enormemente, pasa por diferentes momentos y cada quien tiene que responder por su gestión. Y con respecto a Medellín, eh, yo no tengo nada que ver en términos políticos, así como tengo que ver con la alcaldesa Claudia López, que fue mi fórmula vicepresidencial y que yo particularmente ya expresé mi opinión, con el alcalde de Medellín no tengo nada que ver en términos políticos. Y yo no estoy de acuerdo con la confrontación que él ha planteado y ha faltado una confrontación con el sector empresarial antioqueño. De hecho, a mí me acusan de ser el representante del sector empresarial antioqueño. Yo creo que es un error que comete, es un espíritu de polarizar donde no se tiene que polarizar, de una de las riquezas que nosotros, y yo fui gobernante, como les digo, de Medellín y Antioquia, y nosotros articulamos, trabajamos con el mundo de los empresarios, las universidades, el conocimiento, en una relación que era potente, porque había una preocupación por el desarrollo territorial y nos podíamos articular. Y uno articula cuando tiene la libertad para trabajar con cualquier sector, de manera transparente y no le está pagando nada a nadie. Yo creo en el valor, la riqueza social que significa las empresas en Antioquia y en Colombia, de la actividad privada, la generación de riqueza es una legítima realidad de nosotros en Colombia, es
una necesidad en la generación de empleo, es válido que se genere riqueza, que haya una propiedad privada, que la iniciativa se vea correspondida con la construcción social de empleos y trabajos y de la riqueza para quienes la generan. Todo eso hace parte de lo que yo creo y respeto, y considero que declarar como enemigos al mundo empresarial es un error muy grande y no se corresponde con lo que nosotros hemos hecho. Además, y termino con todo este discurso tan largo, pero me dio una oportunidad para tocar varios temas, porque además aquí hay una diferencia y yo he gobernado, y digo yo, pero con un equipo, y hemos demostrado que se puede gobernar. Yo fui escogido, mi gobierno, el mejor alcalde, el mejor gobernador, con las mejores notas de transparencia, y lideramos una transformación. Y por eso puedo aspirar a ser presidente de Colombia. Gracias, doctor Fajardo. Bueno, voy a hacerle una pregunta que tengo de chat y le doy la palabra a Indalecio para que la responda en bloque. La pregunta viene de Rodrigo Pacheco y está en relación a cuál es su opinión en relación a la política medioambiental que se aplicará o que se debe aplicar en Colombia y en el mundo, digámoslo, esto en el contexto de la pandemia y los cambios que se están dando. Y la segunda pregunta tiene que ver con agro, que nos la solicitó Indalecio Dangond. Le estoy activando el micrófono a Indalecio para que haga su pregunta. Indalecio, adelante. Muy buenas tardes a todos. Doctor Fajardo, nuevamente gusto en saludarlo. ¿Cómo va todo? Bien, Indalecio, ahí siempre lo leo en el Heraldo. Yo pensé que era un hijo de Indalecio que trabajaba allá. No. Aquí en Bogotá con este frío. Doctor Fajardo, muy concreto. El 2022, el 7 de agosto, el que llegue a Palacio va a encontrar la siguiente Instagram del sector agrícola. Allá afuera a esta hora ya debe de estar durmiéndose 2.700.000 productores del campo según el censo, el último que hizo el DANE, que son los que todos los días se levantan a las 4 de la mañana a producir los alimentos para los 50 millones de habitantes que tiene este país. Y el que llegue de presidente, sea usted o sea otra persona, va a encontrar la siguiente Instagram. De esos 2.700.000 productores, la mayoría son pequeños y medianos, el 54 no tiene un título hoy legalizado de su predio. Va a encontrar esa foto de un 54% de los predios rurales en Colombia sin un título. Y aquí el que no tiene título no es sujeto de crédito. Y de todos los incentivos del Estado, porque el 90% de los incentivos del sector agropecuario están amarrados al crédito. Va a encontrar que de esos 2.700.000 productores, el 80% no tiene un sistema de riego en su finca y no tiene un sistema de drenaje con todo esto que estamos viendo del cambio climático y que ya nos anunció el NOAA de los Estados Unidos, que esto va hasta el 21 de febrero del año entrante, y no quiero pensar lo que va a pasar con la agricultura el año entrante. Va a encontrar un país agrícola donde el 80% de los productores para sacar sus productos a la ciudad más cercana tiene problemas con las vías terciarias. Ahorita se pasó ese tema, este programa de inversión al Ministerio de Transporte con el nombre que le pusieron de Colombia Rural, pero este es el momento que no han metido la primera motoniveladora en ninguno de los municipios a arreglar las vías terciarias, y ya no lo van a poder hacer porque en época de invierno no se puede hacer absolutamente nada. Y va a encontrar un país agrícola donde el 70%, para ser bien claro en este tema, el 70% de los créditos redescontados por Finagro y con recursos propios de la banca se concentra en las grandes agroindustrias de las principales ciudades, y el 30% restante, el 15%, se va para unas pymes que comercializan y transforman algunos productos, y solamente el 15% de ese total de desembolso, que hoy a noviembre ya vamos en 20 billones, solamente el 15% va a esos productores que producen comida. Pero un año después, del 2022, se va a enfrentar ese presidente a otro problema más grave, que es que comienzan las desgravaciones totales de los tratados de libre comercio que suscribimos con la Unión Europea y los Estados Unidos. Y si a nosotros nos agarra el 2023
con un país donde el 54% de los predios no tienen título, donde el 80% de los agricultores no tienen riego, donde el 70% de las vías terciarias están en malas condiciones y donde el crédito se queda en la industria, no en la producción. Yo no sé qué pueda pasar si ese presidente no hace algo. ¿Qué se le ocurrió a usted que podemos hacer? Porque es que ya yo estoy cansado. Yo creo que la última columna que voy a hacer de este tema va a ser el próximo sábado y me voy de vacaciones porque estoy cansado de orientar ciertas ideas. Pero no sé, yo veo que esto tiene el freno de mano encima. Se nos vino la pandemia, el año entrante va a ser un año de recuperación y ya no hubo tiempo de implementar una política a largo plazo para que esa Instagram que le he dicho se pueda corregir en menos de 2 años. ¿Qué haría usted, doctor Fajardo? Puedo contestar de varias formas. Voy a decir, pues ponerle atención a Indalecio, que recurrentemente está señalando además estos problemas, empezando por el que primero mencionó, cerca del 54-57% de los predios en Colombia no tienen títulos. Ahora, y señaló pues todos los inconvenientes, que los conoce además muy bien, enunciando uno que tiene que ver con los tratados de libre comercio, que incluían cláusulas que supuestamente empezaban a hacerse efectivas, pero precisamente la obligación de nuestro país era pues ajustar las condiciones de nuestro sector para poder enfrentar lo que venía a continuación, que no se ha hecho, ¿cierto? Entonces, lo primero es, Indalecio está dando una muy buena razón para cambiar a los que han gobernado, porque esos fueron los que hicieron los tratados de libre comercio, esos son los que no han pasado la motoniveladora y son los mismos que han gobernado. Ahí hay una responsabilidad política. Estamos hablando de política y yo creo y quiero un cambio en la conducción del gobierno en Colombia por fuera de los extremos y para entrar a hacer la política desde una perspectiva que yo creo que ya es suficiente y que viene ese cambio asociado con todas esas circunstancias que vive nuestro país y las que Indalecio señala de las desigualdades, de las necesidades en el sector rural. Entonces, primero, responsabilidad de quienes han gobernado. Fíjense ustedes las dificultades y retorno con Pablo acerca de la relación del gobierno nacional con los gobiernos locales. Cuando yo fui gobernador del periodo 2012 al 2015, ¿sí? Me tocaron 4 ministros de Agricultura. Usted se imagina lo que significa. Estoy hablando del departamento de Antioquia, nosotros juiciosos, trabajamos con los municipios, avanzamos en todos los temas que está señalando Indalecio, trabajamos desde la perspectiva local, de las vías terciarias que se manifiestan recurrentemente, por supuesto los distritos de riego, la ayuda tecnológica, las humatas que desaparecieron en la institucionalidad, porque además la institucionalidad del sector rural es una calamidad. Pero a nosotros nos tocaron, por ejemplo, en ese momento, 4 ministros de educación, perdón, de agricultura. ¿Usted se imagina lo que significa para esos pueblos, cuando volvemos a hablar de los pueblos, ¿sí? Que cambian el ministro de Agricultura, cambian totalmente la gente, cambian los programas, algunos tienen idea de agricultura, hay otros que no tienen ni malicia de eso cuando llegan a trabajar, y entonces las viviendas del sector rural están en vinagro, están el uno por el otro, hay una institucionalidad totalmente dispersa, no hay una conducción política en el Estado colombiano alrededor del Ministerio de Agricultura como el orientador de las políticas, Corpoica, que ya no se llama Corpoica, era la parte de investigación, etcétera. Eso es un caos. Hay que entender y precisamente entender qué es lo que ha pasado ahí en ese sector, porque lo que está diciendo Indalecio es lo que se tiene que hacer, es la descripción de lo que tiene que pasar y pasa por un cambio en la conducción. La institucionalidad del mundo rural es una institucionalidad fatal, fatal, y eso no quiere decir que todas las personas que han pasado por allá sean malas, pero es una forma que no ha funcionado. Entonces tenemos que pensar desde esa perspectiva, priorizar el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. También está la misión rural que ha señalado todas las necesidades. Aquí tenemos, y ahí estoy de acuerdo, fíjense, está señalado lo que se necesita, pero en términos políticos no se ha hecho y ha sido una responsabilidad de quienes han conducido el sector rural de nuestro país. Entonces, hay una cantidad de series de elementos básicos que tenemos que hacer. Yo espero, por ejemplo, con el catastro multipropósito, pues podamos avanzar en la titulación de las tierras.
Son muchas veces, Colombia es un país altamente urbano hoy, cerca ya del 80% es urbano y 20% rural, y no se entiende la dimensión de esa informalidad en la tenencia de la tierra. El catastro multipropósito, espero que lo terminen y que avance en este gobierno para dar el título de propiedad que se necesita en esas tierras, que es uno de los primeros problemas que tiene nuestro país y que tiene una buena parte del conflicto. Pero esas son las tareas. ¿Y qué voy a hacer? Pues trabajar, organizar, priorizar con claridad, identificar esas componentes sobre donde nosotros vamos a intervenir. Y algo que yo quiero señalar, y trabajar con los municipios y los departamentos y revisar la institucionalidad. Esto puede sonar un poco abstracto para algunos de ustedes, pero no es así. Y es qué es lo que pasa en un municipio, en un pueblo. Pues estamos viendo la papa en Boyacá, y la papa en Colombia, pues es fundamentalmente Boyacá, Nariño, que son muy similares en su geografía, y en Antioquia. Y nosotros tenemos que pensar desde ahora en hacer la seguridad alimentaria un proyecto estratégico nacional, y nos debe obligar a revisar los tratados de libre comercio. Con esta pandemia ya hemos aprendido muchísimas cosas, y de hecho, en Colombia no ha faltado los alimentos. Eso es algo notable del sector. Vamos a ver cuánto se ha sembrado, qué ha pasado con los créditos, etcétera. Pero hace muy buena descripción del sector Indalecio, y yo creo que podemos decir varias cosas, ya las he dicho. Y un punto fundamental es la seguridad alimentaria como proyecto estratégico nacional. Y eso es un tema político para ver cómo lo entendemos, cuántas toneladas se importan en nuestro país que se podían cultivar, hace cuántos años, cuántas de esas se pueden cultivar y cómo lo podemos hacer, y tendremos que revisar muchos de los problemas que él señaló. Y yo vuelvo y digo, la experiencia de haber sido gobernador, las escuelas de campo que desarrollamos, por supuesto las vías terciarias que es para sacar los productos, la institucionalidad, el acompañamiento de ciencia y tecnología para acompañar la producción rural, todo eso hace parte de las tareas que tenemos que hacer. La educación rural es una de las debilidades, porque si vamos a hablar de pobreza, pues la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, pues es abismal. En educación, ahora estábamos hablando de la calidad de la educación y la diferencia. La educación rural en nuestro país, pues imagínense ustedes lo que significa esa pobreza en ese territorio. Las mujeres rurales son las más pobres de los pobres de nuestro país. Todos esos son los temas que tenemos que trabajar y empujar. Gracias, doctor Fajardo. Le repito la pregunta de Rodrigo Pacheco en relación a la política medioambiental y energías renovables, y le daremos la palabra ahorita a Jorge Hernán Melguizo. Bueno, con respecto a lo que dice Rodrigo, pues dos cosas. Una, de todo este mundo, de este mundo del desarrollo rural, que tiene que ser prioritario y que todos los candidatos van a hablar del desarrollo rural para las próximas elecciones, entendiendo además lo que ha pasado en este contexto que estamos viviendo. Ese mundo rural, pues es una gran componente, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la política ambiental. El principal problema ambiental que tenemos nosotros en Colombia hoy es la deforestación, ¿sí? Y nosotros, de hecho, yo me precio, pues, de la propuesta que pasamos en el 2018 para la presidencia, nuestra propuesta medioambiental fue catalogada como la mejor del país. De esas cosas, pues ya no se acordarán ustedes, perdonen que sea, pues que ya parezco un viejito hablando del 2018. Pero nosotros entender el desarrollo rural sostenible, una expresión que es el agua. Indalecio hablaba de los distritos de riego, y por supuesto nosotros en nuestro país tenemos mucha agua, pero no la tenemos distribuida uniformemente. Pues lo que estamos viendo ahora tiene que ver con lo que pasa con nuestra agua, pero para hacer los distritos de riego, pues eso no es tan sencillo, pero es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer como país. Y dentro de todo eso, entender nuestra biodiversidad como una gran riqueza y cómo convertir esa riqueza de la biodiversidad, de nuestra geografía, que en muchos sentidos, la conectividad, por ejemplo, es un obstáculo gigantesco para Colombia, parte de nuestro retraso, la capacidad de llegar a los puertos por estas montañas extraordinarias que tenemos nosotros, pero como parte de ese proyecto estratégico de país. Ahí hay una gran oportunidad para nosotros. Tenemos que avanzar a pasos agigantados en la transición de nuestra matriz energética. Tenemos que profundizar enormemente todo lo que tiene que ver con energías renovables para nuestro país, y eso pues es parte de nuestro proyecto. Y es uno de los temas, ya después lo presentaremos cuando estemos en el marco de campaña
presidencial, cómo participan nuestros jóvenes. Lo mencionaba yo al comienzo como tema que tiene que ver con la vida de jóvenes. ¿Cómo hacemos para convocar a nuestra juventud para que sea protagonista en el desarrollo y en el tema ambiental en nuestro país? Desde ahora, físicamente protagonistas y no esperar pues que uno genere decisiones. Eso es parte de nuestro trabajo y pues es una de las grandes oportunidades que tiene Colombia. Daniel, hagamos las dos preguntas que están ahí. Perfecto. Voy a darle la palabra a Jorge Hernán Melguizo. Oiga, pero le puedo hacer una pregunta. Allá no hay mujeres. Le voy a contar un ejemplo. No, si hay una pregunta a una mujer, doctor Fajardo. Se la podemos hacer. Le voy a contar este ejemplo. Nosotros en Colombia, hoy hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres. ¿Sí? Cuando Eduardo Pacheco y yo íbamos a la universidad, pues era al revés. O sea, había más hombres que mujeres. Y les cuento esta anécdota también en el marco de la campaña. Yo he ido por muchas universidades de Colombia, públicas y privadas. Y cuando participaba en exposiciones y un montón de mujeres en el auditorio, cuando preguntaba quién quiere hacer una pregunta, inmediatamente los hombres levantan la mano y de una vez preguntan y las mujeres se demoran más para preguntar. Y es importante, entonces yo decía, pues mire, vamos a hacer lo siguiente. Ya no lo hicimos acá, pero me da pena. Pero decíamos, pregunta un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Y si no hay, pues nos vamos. Entonces, pues que se oiga una mujer, porque yo veo aquí unos nombres de mujeres enfrente, por eso hago la pregunta, pero es importante la participación de las mujeres. Bueno, pues invitamos a alguna dama que quiera hacer una pregunta, pues puede alzar la mano por la opción de Zoom. Voy a darle la palabra. Daniel, por el chat tenemos. Por el chat tenemos. Tenemos una Carolina Sáenz que dice: ante las medidas que se están tomando en el mundo que restringirá en el futuro la utilización de combustibles fósiles, ¿qué estrategia será aconsejable para Colombia en su modelo de desarrollo económico? Pues miren, está la economía, la bioeconomía. De hecho, para hablar de estudios que ya están hechos, la misión de Sabios, esta misión de Sabios que presentó sus resultados el año pasado, tiene un gran capítulo acerca de la bioeconomía, que por supuesto tiene la sustitución, ya lo mencioné en la pregunta anterior, de fósiles en la transición de nuestra matriz energética para energías renovables. Pero además, parte fundamental de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, mundo rural, también en las ciudades, porque el tema de la sostenibilidad en las ciudades, pues, tiene otras condiciones, por ejemplo, la polución, el aire, que es uno de los problemas que tiene Bogotá como ciudad, la calidad del aire que tiene, todo lo que tiene que ver con empleos verdes. Y ese es un camino, hay una serie de estudios asociados con los empleos verdes, partiendo de la riqueza nuestra de la biodiversidad, pero eso se tiene que convertir en un proyecto estratégico de país. Y estoy hablando de la palabra estratégica en 2 o 3, 4 temas que Colombia tiene que priorizar como temas para avanzar y para mostrar que nosotros podemos irnos transformando. Ese es uno de esos y ya hay bastante material y de nuevo pues está la disposición política a profundizarlos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor Fajardo. Voy a darle la palabra a Jorge Hernán Melguizo. Jorge Hernán, estoy activando el audio. El audio, adelante. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Cuando inició la presentación hablaba del acuerdo contra la corrupción. Vamos a repetir un poquito lo que hizo Claudia y todo este esfuerzo que ha pasado. ¿Y usted qué opina que va a ser distinto al que ya se hizo o cómo mejoramos para salir de esta? Cuando estás diciendo acuerdo contra la corrupción, ¿estás hablando de la consulta anticorrupción? Estoy hablando de la presentación que hizo ella cuando en campaña, que era bastante buena con su website y con toda su información mostrando todo lo que se pierde por corrupción, y después en la consulta y todo el esfuerzo que ella ha hecho como para construir sobre una cosa que ya existe. Claro que sí, Jorge Hernán. Y no solamente sobre las experiencias de Claudia López acá, que tenemos que revisar, por supuesto. Nosotros, gobernando,
y en muchas partes de Colombia ha habido iniciativas bien valiosas asociadas con el tema de la lucha contra la corrupción. Y aprovecho para señalar algo. Ya les mencioné que tenemos varios grupos. Uno de los grupos que estamos trabajando pues es la lucha contra la corrupción. De hecho, lo coordina una mujer que fue directora de Transparencia Internacional, que es una mujer muy especial, valiosa, que se llama Rosa Inés Ospina, con quien estamos trabajando y con un grupo de personas para mirar todos los obstáculos, porque en el tema de la corrupción también el gobierno acaba de presentar una cantidad de leyes y de proyectos, para algunos de esos, pues leyes que tienen sentido, pero nosotros tenemos una enfermedad en Colombia, de hecho en América Latina en términos generales, y es una enfermedad que está asociada con la idea de que cada problema, lo que nosotros necesitamos es una ley y la ley resuelve el problema. Y en Colombia estamos llenos de leyes alrededor del mundo, pues empezamos con la justicia, que es la pregunta que hizo Eduardo Pacheco, ¿sí? La cantidad de leyes que nosotros tenemos para el tema de la corrupción y todas esas cosas, pero esa es una trampa muy colombiana que creemos que esto lleno de leyes resolvemos los problemas, y aquí hay un problema cultural profundo, de cultura ciudadana, de voluntad política para hacer el primer instrumento para luchar contra la corrupción es la transparencia, que todo lo que nosotros hacemos se vea y empieza desde la campaña política. Una frase que a mí me gusta repetir: de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y, si usted, y todo eso para decir, mire las campañas, mire lo que ocurre en las campañas y después va a ver qué es lo que pasa cuando se está gobernando. Pero hay una serie de experiencias, nosotros tenemos una cantidad de experiencias, como les mencionaba anteriormente, y lo digo con orgullo, pues que esto es un recorrido político, es una lucha política. Sacamos las mejores notas en el gobierno abierto en Colombia, en la lucha contra la corrupción. Sacamos el primer lugar en Transparencia Internacional con el programa Antioquia Legal, que empezaba desde la forma como contratábamos. El ejemplo que nosotros hicimos, primer decreto que yo hice como gobernador de Antioquia, primera medida era la forma de contratación. Por supuesto, hay unas leyes para contratar en Colombia, pero nosotros creábamos un esquema que reforzaba todo eso, que se llamaba muchos ojos, pocas manos, y cómo hacíamos para hacerle seguimiento a los procesos de contratación en cada una de las instancias. Los procesos de legalidad, el tema de la educación asociada con la legalidad en nuestro país es muy importante. Aquí creemos que con los pliegos tipos se acabó la corrupción. Y eso no es cierto, porque en Colombia echa la ley, echa la trampa, que es otra frase también recurrente dentro de todas estas cosas. Pero, Jornal, ahí hay una serie de elementos, hay una serie de prácticas que son valiosas, de las cuales nosotros tenemos experiencias y tenemos que recoger otras que han hecho en diferentes lugares. Además, avanzar en el tema de identificar las víctimas de los corruptos, identificar las diferentes dimensiones de la corrupción, en particular teniendo proyectos de transparencia para todos y cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el sector salud. ¿Cuánto no hemos oído hablar de los escándalos asociados con el tema de la salud en Colombia? Lo que se han robado en Colombia alrededor del tema de la salud es impresionante. Pero bueno, eso hace parte de nuestro trabajo y yo siempre ha sido una de nuestras banderas. Miren la encuesta de hoy. Hoy salió una encuesta de, no sé si han tenido tiempo de verla, pero principales problemas en Colombia: empleo, corrupción y seguridad. Y ya la corrupción siempre está marcando arriba, y esa es una expresión, ya les decía yo, de ese malestar muy grande que hay en Colombia. Y es desconfianza en las instituciones asociadas con corrupción y decir, me están robando. Hay una sensación ciudadana que dice, no, están robando. Gracias, doctor Fajardo. Bueno, le tengo una pregunta de una mujer y cerramos con la pregunta de Luis Fernando Castro. Si le parece, la hacemos en bloque. Entonces, la pregunta la envía Laura Abadía y pregunta: buenas tardes, profesor Fajardo. ¿Cómo cree usted que deba reimplementarse el proceso de paz? ¿Diría usted que se encuentra fallido actualmente? Esa es la primera pregunta. Y le voy a dar la palabra a Luis Fernando Castro. Adelante, Luis Fernando, con su pregunta. Doctor Sergio, muy buenas noches y saludos muy especiales desde Barranquilla. Qué gusto. Señor, yo tuve la oportunidad de presidir un banco del gobierno, Bancoldex, durante el mandato del presidente Santos. Pude conocer los modelos de bancos de desarrollo en Corea del Sur, en México y en otros países. Y algo aprendí, que fue el rol de los bancos de desarrollo para el desarrollo económico de un país, el rol pivotal. Quisiera conocer de alguna manera su percepción
¿Qué piensa? Pues en Colombia hay una institucionalidad como la FDN en estos momentos que la infraestructura tanto necesitaba un vehículo de ese tipo para poder apalancar, complementar a la banca. Creo que en agroindustria, en agro, lo que mencionaba Indalecio hace un momento sobre el tema del banco, pues, los créditos, el rol del banco agrario, el mismo rol de Bancoldex, un poco entender eso y a renglón seguido, ¿qué hacer para que la economía en Colombia, cómo se visualiza, no dependa tanto, que esto es un tema recurrente y se vuelve hasta aburridor con los gobernantes en general, y creo que hay una tarea fundamental de diversificación de la economía en Colombia. Usted sé que es muy amigo del profesor Ricardo Hausmann en Boston, y él habla mucho del tema de diversificar la economía, que hoy en día en Colombia sigue siendo frágil por temas de la dependencia petróleo, recursos naturales en general. Esa era mi pregunta y muchas gracias. Gracias. Bueno, respondo a Luis Fernando y termino con Laura. Luis Fernando, una de las personas con las que yo trabajo bastante es José Antonio Campo, que precisamente es adalid de los bancos de desarrollo. Exactamente qué tipo de bancos necesitamos nosotros para el desarrollo. Ya hemos visto, por ejemplo, en el contexto de América Latina, la importancia que tiene el BID y la CAF, que son bien importantes para nosotros en el marco de toda esta institucionalidad global, pues, con la que estamos dependiendo ahora. Yo no tengo duda que los necesitamos, los tenemos que fortalecer. De hecho, la experiencia, por ejemplo, en el nivel territorial, hay varios llamados INFIs, institutos de fomento en algunos de los departamentos que tenían su propio banco, en Antioquia, el Instituto del Desarrollo, para el Desarrollo de Antioquia, que son necesarios, pero tenemos que hacer una cosa, Luis Fernando, por fuera de la politiquería. Es que, pues todo esto, con toda la calamidad que tenemos en el mundo, por ejemplo, el desarrollo rural, la politiquería entregada, a qué partido le han entregado el manejo de ese mundo y de cuántos puestos había y cuántas instituciones hay, y muchos de ellos gente buena, pues eso no estoy diciendo que sean corruptos, pero si nosotros no rompemos con esa politiquería, que por ahí se quita la corrupción, chao, podemos hablar muy bonito aquí, y nosotros tenemos que luchar, y esa lucha contra la corrupción se da en todos y cada una de esas instituciones, empezando por la conducción. No hay que entregarle ninguna institución del Estado a ningún grupo político para que sea su feudo. Por supuesto que pueden participar en la construcción del Estado personas del mundo de la política, pues ni más faltaba, ¿cierto? Pero uno de los retos que tenemos nosotros en Colombia es que no hay que entregarle pedazos del Estado a un grupo político porque apoyó una campaña. Por eso siempre digo yo, ojo con las campañas. Ojo con la campaña porque después vemos lo que pasa. Y yo creo en esas instituciones y de hecho la experiencia personal ha sido bastante buena. Ahora, en el fin de TED, usted sabe qué cosas pasaron. Es que, pues no, yo puedo poner a hacer la lista, pero la corrupción la tenemos que batallar y tenemos en unas instituciones, ha llegado una corrupción que nos ha hecho mucho daño dentro de todo ese tipo de cosas, pero lo necesitamos y es parte de la institucionalidad que tenemos que revisar, en particular para el mundo rural es bien importante. Y por supuesto, yo vuelvo y reitero, todo esto tiene que estar muy articulado con el tema regional. Barranquilla tiene unas condiciones extraordinarias. De hecho, las cifras de desempleo en Colombia hoy, Barranquilla es la ciudad capital que tiene menor desempleo. Si usted quiere conseguir trabajo, váyase para Barranquilla, en términos generales, por lo que está pasando allá y el avance que ha tenido la ciudad. Pero todo esto tiene que tener un verdadero desarrollo productivo regional, entenderlo muy bien. Por ejemplo, y estoy hablando desde la experiencia, desde el territorio, los consejos privados de competitividad, los consejos de competitividad regional hay que reforzarlos, hay que hacer una muy buena articulación, convocar en ese terreno. Vamos a hablar de empleo para las personas de nuestros territorios. Tienen que ser articulados desde ese nivel territorial de una forma que se pueda hacer muy bien hecha, convocando el mundo empresarial, el mundo académico, por supuesto, el mundo del sector, los diferentes personas del mundo productivo y el Estado articulándonos, porque nos podemos articular y eso requiere una forma de hacer la política especial y entender, por ejemplo, lo que ha significado, que ha sido una medio frustración en Colombia, el tema de las regalías. Yo creo que a mí me tocó como gobernador tener un montón de regalías porque era un momento de bonanza y tratamos de llevar bien esas regalías por todo ese territorio, pero eso, hay una cantidad de recursos y elementos que podemos utilizar bien
con unas buenas instituciones y manejadas de manera transparente, con juicio, y se puede avanzar mucho en Colombia. Pero esa lupa no se pone por lo general desde la mirada política, sino ahí hay que ponerla. Y termino con Laura Abadía. Habla del tema de la paz. ¿Y qué pasa con el tema de la paz? Primero, yo totalmente de acuerdo con el acuerdo de paz. Yo no tengo una duda que nosotros tenemos que pasar la página de la violencia en nuestro país. Mientras que tengamos esta violencia en Indalecio, no hay sector rural que valga. No vamos a tener las posibilidades del desarrollo de nuestro país. Yo creo que el acuerdo de paz fue un paso y creo que hay que fortalecer las instituciones asociadas con ese acuerdo de paz y sacar eso de una confrontación política de Santos contra Uribe. Colombia necesita la paz. Nosotros necesitamos avanzar en el desarrollo de Colombia y necesitamos poderle apostar a la educación, a la inteligencia de nuestro país y superar tanta confrontación política tan dañina, una forma permanente de estarnos agrediendo, de estar polarizando, que nos va a mantener en el subdesarrollo por el resto de nuestras vidas si no somos capaces de ir avanzando y transformando esas condiciones. En particular, tenemos que avanzar en los acuerdos de paz. Habrá algunas cosas que se tienen que afinar dentro de nuestro país, pero el primer punto del acuerdo de paz era el desarrollo rural. Y yo estoy seguro que muchas de las cosas que están ahí se pueden hacer y las podemos hacer y aprovechar, pero tenemos que ampliar el tema del acuerdo de paz, y el acuerdo de paz lo tenemos que sacar de una confrontación política de la polarización, porque nos vamos a quedar otra vez hablando de Santos, de Uribe, de Pastrana, de Samper, chao, ya es suficiente. No lo digo de manera irrespetuosa, sino que tenemos que avanzar en nuestro país y darle la oportunidad a la inteligencia y la cantidad de tareas que están claras que tenemos que hacer y las podemos hacer. Pero en el marco de esa confrontación política no va a pasar nada valioso para Colombia. Entonces tenemos que avanzar, hay que profundizar la paz, entender la manera como nos relacionamos entre nosotros, la cultura ciudadana que hace parte de construir la paz en nuestro país. Colombia tenemos que sanar toda esa cantidad de heridas. Por eso yo digo, por fuera de esos extremos nos hacen un daño gigantesco a nosotros, peleando todavía por las mismas cosas. Nos vamos a quedar pues peleando con Uribe, con Santos, con Petro. No, nada, nosotros podemos avanzar. Ahora es votando que se resuelve esto. Por fortuna, en el mundo de la democracia, y por fortuna perdió Trump, porque esa forma de la política, ya para despedirme, esa forma de la política de la agresión, del matoneo, de la mentira, de la trampa, ¿por qué tenemos que ser así? No tenemos que ser de esa manera. Démonos la oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de conversar acá un rato. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Y bueno, pues más adelante me vuelven a invitar. Este era el 38, gracias. Puede ser la 138. Ya muchas gracias. Y me da Doctor mucho Sergio, gusto muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A siempre ustedes. Invitado, doctor Sergio. Muy interesante. Muy bien. Muchas preguntas. Y esta tribuna siempre será suya. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y también invitarlos para la semana entrante. Miren ustedes, la que viene la semana entrante. Que tenemos al presidente Álvaro Uribe Vélez como conferencista. Entonces, todos muy invitados y doctor Sergio muy invitado también. Muy bueno, me alegra mucho que miren las diferentes miradas y podemos ser diferentes sin ser enemigos y no hay que desbaratar a nadie ni destruir a nadie porque piensa distinto. Y se puede construir en Colombia. Chao. Así es. Doctor Sergio, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Que estén bien.